pues eh, agradecer la invitación de los organizadores de este congreso, a ti Omar, y un gusto compartir este espacio de reflexión con la colega María Eugenia de Colombia, el colega Juan Carlos de Chile y la colega eh, Herendira Viveros. Pues yo quiero compartir con ustedes algunas ideas, algunas reflexiones de algo que he estado trabajando en los últimos 5 años, en particular los últimos 2 años, en el marco de un periodo sabático que la UPN me autorizó, 2024-2025. En este periodo yo he venido trabajando en particular los procesos en el nivel educativo de secundaria, que en el caso de México es el último tramo de la educación básica antes de transitar hacia la media superior y la educación superior. Eso quiere decir que la secundaria pues es una aduana eh, muy importante para promover la escolarización de los adolescentes y los jóvenes hacia los niveles superiores. Y en particular me ha interesado reflexionar justamente sobre esta experiencia que tiene casi ya 6 décadas de una modalidad en la secundaria que es la telesecundaria. Las otras dos modalidades que funcionan en México es la secundaria técnica y la secundaria general o diurna. No me voy a referir a ellas, voy a hablar específicamente de la telesecundaria porque justo lo que hemos revisado, lo que hemos estudiado es que es una modalidad que surge en un contexto de desigualdad y ha sobrevivido más de 5 décadas prácticamente en esas mismas condiciones. Decir que la telesecundaria se origina, se inicia a finales de los años 60 en México, en 8 entidades del país, en particular el Distrito Federal en ese tiempo, hoy Ciudad de México, el estado de Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Sonora. En enero de 1968 inició esta modalidad. Tuvo un crecimiento muy modesto en la década de los 70, pero a partir de los años 80 se convirtió en una modalidad que asumió prácticamente pues digamos, convertirse en el caballo de batalla de la expansión, de la ampliación, de la cobertura de un nivel educativo que por lo menos hasta la primera mitad de la década de los 60 seguía siendo un nivel muy elitista, prácticamente focalizado en las poblaciones urbanas. Entonces, el modelo de la telesecundaria se inserta pues en este impulso de el desarrollo tecnológico básicamente de la televisión, y antes de que fuera conquistada por las industrias del entretenimiento, la televisión fue un vehículo de promoción de la educación en sus niveles básicos, y la secundaria usó este medio. Eh, el modelo en México pues arrancó primero como un proceso experimental. Las pruebas, bueno, se hicieron en la capital de la República, y una vez que se arribó al diseño de su metodología, pues se logró aplicar en estas 8 entidades del país a las que me refería, provincias o estados, ¿no? Pues se le llama distinto dependiendo de los países. Y la telesecundaria, entonces, tiene la característica de estar dirigida justamente a las poblaciones no urbanas, sino a las poblaciones rurales, a las comunidades más marginadas, con muchos problemas de comunicación en esa época, y ahora, aunque se ha superado notablemente el vínculo entre las comunidades, bueno, todavía tenemos eh, importantes regiones y comunidades que experimentan serios problemas de marginación. A la fecha, México todavía tiene
21% de población rural de los 130 millones de habitantes que somos a la fecha, el 21% todavía vive en comunidades rurales y eso le sigue dando sentido justamente a esta modalidad de la telesecundaria. Decir entonces que para la política educativa de los años 60, 70 y 80, la telesecundaria se convirtió en el vehículo para llevar este nivel educativo a los más pobres. Decir que desde el principio fue una modalidad menos costosa o más barata, ¿no? O más ahorrativa de recursos públicos, como quiera que lo querramos mirar, y que solo bastaba con establecer un aula y se ocupaba un maestro y un aparato de televisión. Las comunidades que fueron fundadoras de la modalidad de la telesecundaria abrazaron con mucho gusto esta nueva posibilidad, porque hay que decir que para las infancias y las adolescencias rurales de esa época, la telesecundaria era la única posibilidad que tenían de elevar su nivel educacional más allá de la primaria. Y en ese sentido, pues fue un modelo que pues tuvo una gran recepción en las comunidades donde inició, pero también en otras comunidades, pues generó suspicacias, generó desconfianzas comprensibles justo porque lo que se consolidaba a través de la televisión era más bien la industria del entretenimiento. Entonces, en algunas comunidades, pues la gente se preguntaba cómo era posible que la televisión también podía ser un medio educador, ¿no? Entonces, llevó más o menos 3 décadas, ¿no? Este convencimiento para las comunidades que en un principio fueron reacias a la adopción del nuevo modelo y para los años 90, en el año 95 en particular, la telesecundaria era ya una modalidad, un subsistema nacional con presencia en las 32 entidades, los 32 estados que conforman la República Mexicana. Eh, el criterio seguía siendo el mismo de la década de los 60, era una modalidad más económica que no implicaba una gran inversión de recursos públicos y en ese sentido, pues los gobiernos la impulsaron como la alternativa más viable y más pertinente en términos de costos para acompañar la escolarización de las poblaciones más alejadas de las zonas urbanas. Decir que pues la telesecundaria se fue convirtiendo así en un modelo importante para la educación básica en México y desde pues hace más de 5 décadas sigue estando presente ahí, arrastrando por supuesto algunas de las grandes carencias y de las grandes vulnerabilidades que le dieron origen, ¿no? Una de ellas muy importante, por supuesto, es la de la infraestructura, ¿no? Es decir, ahí donde las escuelas se instalaron en las zonas urbanas, en las zonas donde hay más posibilidades de acceder a los mejores servicios, pues las escuelas consolidaron las infraestructuras, pero a medida que nos alejamos de los espacios urbanos, pues la infraestructura se vuelve más precaria, con más carencia, y las comunidades, bueno, pues tienen que hacer un esfuerzo doble o triple para mantener a flote un servicio educativo. Eh, quiero destacar que este vínculo que yo hago de la telesecundaria como una modalidad que surge, se consolida y sobrevive en condiciones de desigualdad, tiene que ver con varios factores y me refiero a ellos enseguida. Uno de ellos tiene que ver con un sistema de formación docente para profesores de telesecundaria altamente deficientes. En realidad, no hubo nunca un sistema sólido, consistente, amplio. A la fecha, aunque la telesecundaria es una modalidad nacional,
solo 17 de los 32 estados tienen al menos una escuela de formación de profesores de telesecundaria. Eso por un lado. También hay que decir que de estas 17 entidades, los centros de formación de profesores de telesecundaria pues se ubican en las capitales de los estados. En ese sentido, pues es un sistema de formación altamente centralizado que deja fuera a muchas comunidades y a muchos profesionales que estarían interesados en convertirse en profesores de telesecundaria. Otra de las grandes debilidades de la telesecundaria como modelo de educación en el nivel secundaria es la de los materiales educativos. Tuvo su época dorada en los años 80, 90, 2000, guías bien estructuradas por materias periódicas que contribuían al reforzamiento de los aprendizajes y los saberes que se construían con los adolescentes en ese nivel. Y desafortunadamente, bueno, pues la autoridad educativa al paso de los años fue descuidando este proceso y justo en la transición de los últimos periodos de gobiernos, la telesecundaria quedó sin materiales educativos específicos. Desde el año 2018, la telesecundaria trabaja con los mismos materiales que se utilizan en las secundarias generales y en las secundarias técnicas, y esto hace pues un énfasis que en términos pedagógicos, por supuesto, tiene un impacto fuerte en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y uno de los problemas, digamos, más acentuados en los últimos años es justamente el estancamiento técnico, tecnológico de la telesecundaria, ¿no? Es innegable que la televisión ha sido rebasada, ha sido superada por nuevas formas, por nuevas herramientas de la tecnología. La televisión como la conocimos en los años 60 ya no es más, y digamos que la telesecundaria se quedó atrapada en esa transición. La señal de televisión hace más de 2 décadas que no llega a las telesecundarias. En el año 95 se creó la red EduSat, que fue el primer sistema de televisión educativa que se conformó en México después de muchos intentos. El sistema fue funcional durante algunos años, pero a partir del año 2000, pues los gobiernos abandonaron prácticamente el mantenimiento de esta opción, y las telesecundarias quedaron desconectadas de la señal educativa. La red EduSat sigue funcionando, pero la señal no baja a las escuelas porque tienen un problema de instalación de dispositivos y de codificadores que hacen que la señal sea fluida y acompañe los procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas, ¿no? Ha habido esfuerzos en los últimos 2 años, en el último tramo del gobierno de López Obrador y ahora con el gobierno de la presidenta Sheinbaum, ha habido esfuerzos por tratar de mejorar la reconexión y acompañar con medios audiovisuales los procesos de formación en la telesecundaria, que fueron su origen, fueron su fundación, pero parece que este está siendo un proceso extremadamente complicado y aún no se logra consolidar. En este sentido, las desigualdades en la telesecundaria son notorias. Me tocó hacer trabajo de campo el año pasado en el estado de Veracruz, que es una de las entidades a donde el 50% de la matrícula de secundaria está en escuelas telesecundarias, ¿no? Veracruz es la cuarta matrícula más grande de secundaria en el país, casi 400,000 adolescentes inscritos y la mitad de ellos en telesecundaria. Entonces me tocó ver las escuelas de buena infraestructura en zonas urbanas, en regiones bien comunicadas, con buen acceso a los servicios de Internet sobre todo, pero también me tocó ver la experiencia de escuelas alejadas de las zonas urbanas, marginadas, con muchos problemas para allegarse de los materiales didácticos
que acompañen la enseñanza de los adolescentes, con maestros que pues viven un sinfín de penurias en los traslados, en los acomodos al interior de las comunidades y sin duda pues en estos planteles, además que trabajan en la modalidad multigrado, es decir, un solo maestro se hace cargo de los 3 grados escolares que la secundaria desarrolla en México y eso, bueno, pues tiene fuertes implicaciones de carga, de trabajo, de esfuerzo físico, mental y pedagógico para el maestro. La modalidad multigrado nunca se pensó en México para la secundaria, pero dadas las necesidades y las demandas del servicio, bueno, pues se transitó esa ruta. Tenemos alrededor de 25% de planteles de telesecundaria, que equivale a aproximadamente 4.500 planteles que trabajan la modalidad multigrado, ¿no? Con un impacto muy fuerte en un profesorado que, pues más bien desde la nobleza acompaña y con los recursos que tiene al alcance, acompaña la formación de los adolescentes en las provincias donde, en las regiones, en las comunidades donde se desarrolla el multigrado en telesecundaria. Entonces, ya para ir cerrando, decir que, bueno, es evidente que la justicia educativa, digamos, para esta modalidad en México sigue esperando mejores soluciones. La telesecundaria en estos años ocupa una amplísima discusión de cómo se puede transformar una modalidad que ha sido rebasada por la tecnología y acompañarla de una mejor manera desde la formación docente, desde la organización de las escuelas, desde el diseño de materiales educativos para elevar los niveles de aprendizaje en los adolescentes y, por supuesto, desde el diseño de una política integral, amplia, que voltea a mirar a estas escuelas que siguen ahí, que siguen sobreviviendo, muchas de ellas, como he reiterado, en condiciones muy difíciles, y esta sería una forma de darle a esas comunidades pues la oportunidad de la promoción escolar de las infancias, de las adolescencias, desde una perspectiva mucho más integral y desde luego darles la oportunidad de construirse expectativas de trayectorias escolares de más largo plazo, porque hay que decir que en esas comunidades marginadas, para muchos adolescentes, la telesecundaria es el último grado escolar que tienen, porque ya no hay opciones para promoverlos a la media superior y a la superior. Entonces, cerraría hasta aquí mi participación y bueno, pues agradecer la escucha atenta y pues con el gusto de intercambiar y compartir ideas y reflexiones con los distinguidos colegas de la mesa. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Interesante, un análisis interesante, pero también en cierto sentido escalofriante, ¿no? Por el escenario que planteas de la telesecundaria por allá, esta Rosalina Romero del ISUE ha trabajado también